La primera vez que vi a Kira Tanon en la sala de entrenamiento de la academia, me reí. De hecho, me reí a carcajadas delante de toda mi unidad. Gran error. Apenas medía 1,5 metros, quizá unos 40 kilos con botas incluidas, con esos enormes ojos verdes que la hacían parecer como si hubieran enviado por error a una niña perdida al Instituto Militar Galáctico en lugar de a un campamento de verano. El uniforme le quedaba holgado. Sus manos parecían demasiado delicadas para sujetar algo más peligroso que una cuchara. Y cuando la comandante Bra la llamó durante la lista, apenas pudo articular una respuesta tan baja que la mitad de los cadetes ni la oyeron. Le di un codazo a mi compañero de litera, Torben, un crotiano cuya especie se enorgullecía de ser la más feroz de los 3 sectores. «Esa humana», susurré. «¿Esa es la que sobrevivió a los exámenes de ingreso? Parece que se partiría con una brisa». Torben gruñó en señal de asentimiento, haciendo sonar sus colmillos con diversión. Los humanos envían a los más débiles a morir primero, seguramente. Un ritual cultural. Observamos cómo Kira se dirigía a su puesto asignado, tropezando ligeramente con sus propios pies. Varios cadetes se rieron entre dientes. Incluso el comandante Brax, un veterano belcarí curtido por la vida con cicatrices que cubrían el 70% de su exoesqueleto, pareció suspirar con decepción. «Atención», resonó la voz de Brax en la sala de entrenamiento. «Hoy comenzamos la evaluación de combate. Armas blancas. Se enfrentarán a oponentes seleccionados por el algoritmo de combate. No hay reglas, solo supervivencia. No hay piedad, solo la que se ganen». El algoritmo me emparejó con un cadete azafrán llamado Hax, que tenía buena técnica, pero sus ataques eran tan predecibles que parecía que enviaba invitaciones formales. Lo desarmé en 40 segundos. Al otro lado del pasillo, Torben aniquiló a su oponente en aún menos tiempo. Éramos buenos. Lo sabíamos. La academia lo sabía. Entonces, el nombre de Kira apareció en el panel de asignaciones, emparejada con Dren Bog. ¡Qué crueldad! Dren Bog medía más de 2 metros, pesaba probablemente unos 136 kilos de puro músculo gortiano y, un fin de semana, había matado personalmente a una bestia devastadora con sus propias manos en su planeta natal, por diversión. Coleccionaba cuchillos como algunas especies coleccionan sellos, y se rumoreaba que se había afilado los dientes específicamente para atravesar armaduras de combate en combates cuerpo a cuerpo. Le dieron a esta pequeña humana, Dren Bag. La piscina de camas comenzó de inmediato. La mayoría de los cadetes apostaron a que no duraría ni 15 segundos. Unos pocos generosos le dieron 30. Nadie, y digo nadie, apostó por Kira. Los 2 luchadores entraron al círculo de combate. Protocolo estándar, armas estándar, 2 cuchillos de combate idénticos de 30 centímetros con los filos romos para entrenamiento. Los sensores registrarían los golpes mortales sin derramar sangre por todo el limpio suelo. Dren sonrió, mostrando todos esos dientes afilados. «Intenta no llorar, pequeña humana. Acabará pronto». Kira solo lo miró con esos grandes ojos y no dijo nada. Sonó la bocina de salida. Dren cargó como un camión de carga. Cuchilló en alto para un devastador golpe descendente que habría acabado con el 90% de los oponentes allí mismo. Patrón de asalto gortiano estándar. Todo poder, intimidación y fuerza abrumadora. Kira se movió. Excepto que no solo se movió, fluyó. En un momento ocupaba el espacio directamente en el camino de Dren. Al siguiente, de alguna manera se había deslizado hacia un lado y ligeramente hacia adelante en un movimiento era tan fluido que parecía ensayado. Pero no podía hacerlo, porque Dren aún ajustaba su trayectoria cuando la mano de Kira, con el cuchillo en la mano, se volvió borrosa. La primera alarma del sensor sonó. Golpe crítico registrado. Garganta cortada. El salón de entrenamiento quedó en silencio. Dren tropezó, confundido, llevándose la mano al cuello, donde la pintura del sensor marcaba el punto exacto por donde había pasado la hoja de Kira. Su propio cuchillo colgaba inútilmente en el aire, aún preparado para ese golpe descendente masivo que solo había impactado en el vacío. «Otra vez», dijo el comandante Bra, con voz inexpresiva, entre la incredulidad y la curiosidad. Se reajustaron. Dren parecía menos divertido ahora, más concentrado. Sonó la bocina. Esta vez, Dren intentó un enfoque diferente, una técnica gortiana llamada trébol aplastante, donde se usaba la superioridad de tamaño para acorralar al oponente en combate cuerpo a cuerpo y luego abrumarlo con golpes brutales y poderosos de los que no podía escapar.
Una estrategia inteligente contra un oponente más pequeño. Debería haber funcionado. Dren se abalanzó hacia adelante, intentando agarrar a Kira con la mano libre mientras apuñalaba con su mano con el cuchillo. Era un movimiento que le había visto practicar cientos de veces. Era efectivo. Era letal. Kira se agachó. No como si se hubiera caído, sino como si de repente hubiera decidido que la gravedad requería atención inmediata. Bajó tanto que su rodilla casi tocó el suelo y la mano de Dren, que la agarraba, pasó por el aire sobre su cabeza. Entonces, antes de que Dren pudiera reaccionar, la hoja de Kira se elevó en un arco ascendente que debería haber sido físicamente imposible dada su posición, el ángulo y la biomecánica básica. 2 alarmas de sensores esta vez, arteria femoral y riñón. Ambos golpes fatales. Dren retrocedió tambaleándose, mirando su muslo y costado, donde la pintura del sensor brillaba acusadoramente. ¿Cómo lo hiciste? Eso no es posible. Solo la palanca. De nuevo, ordenó Brax. Lucharon 17 asaltos. 17 en cada uno de ellos, Kira ganó. No por poco, no por suerte, casualidad o error del oponente. Ganó de forma decisiva, eficiente, casi con indiferencia. Dren probó todas las técnicas de su considerable arsenal. Golpes potentes, combinaciones rápidas, fintas y contraataques. Intentos de agarre, contraataques defensivos. Nada funcionaba. Kira se movía como agua, como humo, como algo que existía entre los espacios donde se producían los ataques. Nunca bloqueaba si podía esquivar. Nunca esquivaba demasiado si un pequeño movimiento bastaba. Y su cuchillo, esa hoja de entrenamiento reglamentaria, encontraba objetivos mortales con tal precisión que los sensores de combate empezaron a mostrar mensajes de error porque los mismos puntos vitales recibían impactos una y otra vez. Para la ronda 12, todos los cadetes del pabellón habían interrumpido su entrenamiento para observar. Para la ronda 15, varios instructores de otras secciones se habían acercado. Para la ronda 17, Dren respiraba con tanta dificultad que apenas podía mantenerse en pie. Y Kira parecía como si acabara de terminar un ligero calentamiento. «Basta», dijo Bra finalmente. «Cadete Tannon, quédese». Todos los demás se retiraron. Salimos en fila, lentamente y a regañadientes. Todas las miradas se posaron en la pequeña humana que permanecía impasible en el círculo de combate, mientras Dren cojeaba hacia la enfermería con la expresión de quien acababa de descubrir que su comprensión de la física era completamente errónea. Ya no me reía. Ninguno de nosotros lo hacía. A la mañana siguiente, durante la clase de teoría táctica, me aseguré de sentarme lo suficientemente cerca para oír cuando la instructora PYTH le preguntó a Kira sobre su estilo de combate. PYTH era una Centauri, pura curiosidad y tentáculos, y llevaba desde el día anterior analizando obsesivamente las grabaciones de combate. Tu técnica, dijo PYTH, mientras su traductor convertía sus señales bioquímicas al lenguaje galáctico estándar. No coincide con ninguna forma de combate registrada en la base de datos de la Academia. ¿Dónde entrenaste? Kira se encogió de hombros. Ese leve movimiento parecía contener conversaciones enteras. Mi abuela me enseñó. Ella aprendió de su abuelo. Él aprendió de sus maestros en la Tierra antes del contacto. Y este estilo tiene un nombre. Varios, depende a quién le preguntes. Algunos lo llamaban artes marciales filipinas. Otros, Kali, Screa, arnes. Muchas variaciones, muchas escuelas, muchas discusiones sobre cómo llamarlo y quién lo practicaba correctamente. Los tentáculos de Piot se contrajeron con confusión. Pero los humanos solo han formado parte de la coalición galáctica durante 70 ciclos. Antes del contacto, eran una especie preespacial inmersa en conflictos territoriales primitivos. Seguramente sus métodos de combate eran toscos, ineficientes, diseñados exclusivamente para su propia fisiología. La expresión de Kira no cambió, pero algo brilló tras esos grandes ojos verdes. Algo que me hizo recordar de repente que los humanos habían pasado de conflictos territoriales primitivos a ser miembros de la coalición galáctica en tan solo 70 ciclos, lo que prácticamente fue de la noche a la mañana en cualquier línea temporal galáctica razonable. Los humanos se volvieron buenos. En la lucha contra el daño, se matan entre sí, dijo Kira en voz baja. De verdad, muy bien. Miles de años de práctica. Cuando pasas tanto tiempo averiguando cómo dañar algo construido exactamente como tú, aprendes cosas. Desarrollas técnicas que funcionan sin importar el tamaño, la fuerza o el alcance.
Te vuelves creativo. Pero la lucha con cuchillo, insistió Piotr, contra oponentes con ventajas físicas significativas. Al cuchillo no le importa tu tamaño, dijo Kira. Corta igual. La sangre fluye igual. Las arterias están básicamente en los mismos lugares en la mayoría de las especies bípedas. Y si sabes dónde cortar, cuándo y cómo posicionarte para que no puedan golpearte mientras los cortas, entonces el tamaño se vuelve irrelevante. De hecho, se convierte en una desventaja. Objetivos más grandes, tiempo de reacción más lento, más impulso que redirigir. Anoté notas furiosamente. Esto no era doctrina de combate estándar. La doctrina estándar enfatizaba el aprovechamiento de las ventajas físicas, el uso de la fuerza y el alcance superiores para dominar a los oponentes. La idea de que se pudieran anular intencionalmente esas ventajas, de que se pudieran volver contra la persona que las usaba, eso era revolucionario o una locura. Posiblemente ambas. Durante las semanas siguientes, Kira siguió dominando todos los ejercicios de combate con cuchillo. Derrotó a oponentes que la superaban en peso por 90 kilos. Derrotó a oponentes con 4 brazos. Derrotó a oponentes con placas de armadura naturales, espinas venenosas y reflejos que la hacían parecer lenta en comparación. Nada de eso importaba. Las técnicas de cuchillo que utilizaba parecían existir fuera de la lógica normal de causa y efecto. Estaba en una posición, su oponente atacaba, y de repente ella aparecía en un lugar completamente distinto, y su oponente estaba sangrando, o sangraría si las hojas no estuvieran desafiladas, y los sensores no se limitaran a marcar los golpes mortales con pintura y alarmas. Las apuestas cesaron. Nadie quería apostar contra ella. La broma pasó a ser intentar adivinar cuánto tardaría en ganar, no si ganaría. Entonces la noticia empezó a correr por la academia. Rumores, susurros, la clase de chismes que circulan entre los cadetes a altas horas de la noche cuando se apagan las luces y los instructores no escuchan. ¿Lo sabías? ¿Oíste? El comando envió solicitudes a 12 sistemas estelares distintos preguntando sobre técnicas humanas de combate con cuchillos. Oí que el colectivo Centauri quiere prohibir que los humanos porten cuchillos en zonas diplomáticas. Alguien me dijo que el ejército gortiano revisó grabaciones de combate y declaró ilegal que sus propias fuerzas aprendieran esas técnicas. Dijeron que violaban el código guerrero. Una tarde, me acerqué a Kira en el comedor, después de que la mayoría de los cadetes se hubieran marchado. Estaba sentada sola, como siempre, comiendo una especie de comida humana que parecía pasta de proteínas, pero que supuestamente sabía mejor. ¿Supuestamente? Pregunté, sentándome frente a ella sin que me lo pidiera. ¿Es cierto? Pregunté, deslizándome en el asiento de enfrente sin que me lo pidiera. ¿Los rumores sobre tu lucha con cuchillos? Me miró con esos ojos enormes y dio otro mordisco a su dudosa sustancia proteica. ¿Qué rumores? Que está prohibido, que varios sistemas estelares han prohibido oficialmente tus técnicas en combate militar, que el Consejo de Ética Galáctica está considerando clasificar el uso de cuchillos humanos como un arma prohibida. Kira masticó pensativa. Tragó y dejó su tenedor cuchara. No está prohibido en todas partes, solo en 12 sistemas hasta ahora. ¿Por qué? Es decir, te he visto luchar. Eres increíble. ¿Pero por qué prohibirían un estilo de lucha? Entrenamos para luchar contra devastadores, especies hostiles, amenazas existenciales para la coalición. ¿Por qué prohibirían algo tan efectivo? Porque no es deportivo, dijo simplemente. Porque no le da al oponente una oportunidad justa. Porque las técnicas se desarrollaron específicamente para que los luchadores más débiles pudieran matar a oponentes más fuertes con eficacia. Y eso incomoda mucho a muchas culturas guerreras. Han construido civilizaciones enteras en torno a la idea de que el fuerte debe ganar, que la destreza física importa, que el honor, el coraje y la habilidad militar determinan los resultados. Las técnicas de cuchillo de mi abuela dicen que todo eso es una tontería. Dicen que cualquiera con el entrenamiento adecuado puede matar a cualquiera, independientemente de su tamaño, fuerza o especie. Y a mucha gente le resulta perturbador pensar en eso. Lo pensé. Tu abuela suena aterradora. Por primera vez desde que la conocí, Kira sonrió. Una sonrisa genuina, no la expresión educada de cadete que usaba con los instructores. Medía 1,50 metros y pesaba 36 kilogramos cuando murió a los 92 años. Una vez desarmó a 7 tipos que se peleaban en un bar porque se quejaban de que hubiera gente bebiendo allí. Los mandó a los 7 al hospital con un cuchillo de mantequilla.
Un cuchillo de mantequilla. Estaba desayunando cuando empezó la pelea. Improvisó. Me reí y entonces me di cuenta de que recordaba la primera vez que me había reído de Kira. Pero ella seguía sonriendo. Así que quizá esta vez no pasaba nada. ¿Me puedes enseñar?, pregunté. Las palabras me salieron antes de pensarlas bien. Es decir, sé que no soy humana. Mi fisiología es diferente. Tengo 4 dedos en vez de 5, y mis articulaciones se doblan en ángulos distintos, pero quizá. Sí, dijo Kira, interrumpiendo mi divagación. Puedo enseñarte. De hecho, las técnicas funcionan mejor con fisiologías diferentes. Mi abuela decía que los principios básicos trascienden la biología. Ángulos, palanca, sincronización, posicionamiento, todo eso funciona igual tengas 2 brazos o 4, 5 dedos o 7. Al cuchillo no le importa. La sangre no entiende de razones. Y así empezó todo. Kira comenzó a entrenarme fuera de horario en una de las salas de entrenamiento auxiliares, donde los sistemas de vigilancia eran menos exhaustivos y los instructores rara vez revisaban. Me enseñó a moverme, a leer la distribución del peso y el impulso del oponente, a posicionarme de manera que los ataques no me alcanzaran mientras mi hoja sí. Me enseñó que bloquear era para aficionados, que los verdaderos luchadores con cuchillo nunca dejaban de moverse, que el objetivo no era entablar un combate prolongado, sino terminar las peleas antes de que realmente comenzaran. Otros cadetes notaron mi progreso. Luego se dieron cuenta de dónde pasaba mis tardes. Entonces empezaron a hacer preguntas. En un mes, Kira tenía 15 alumnos. En 2 meses, 30. Al final de nuestro primer año en la academia, casi la mitad de nuestra clase asistía a sus sesiones de entrenamiento no oficiales, incluido Torben, quien había pasado de reírse de ella a tratarla con la reverencia religiosa que los croteanos solían reservar para los legendarios jefes de guerra. Los instructores lo notaron. Obviamente, no podían ignorar que 1/3 de sus cadetes de repente empezó a luchar con técnicas que no figuraban en ninguna base de datos oficial. Pero no lo impidieron. Al contrario, parecían fascinados. El comandante Bra asistió personalmente a varias sesiones, observando atentamente sus ojos compuestos, siguiendo cada movimiento con precisión científica. Fue la instructora Piot quien finalmente formuló la pregunta que todos se hacían. Cadete Tannon, dijo durante una sesión, con sus tentáculos dispuestos en una configuración que denotaba profunda preocupación. Estas técnicas que enseña son innegablemente efectivas, pero me inquietan. ¿Con qué propósito fueron desarrolladas? Originalmente, los humanos crearon estos métodos antes de los viajes espaciales, antes del contacto, antes de unirse a la coalición. ¿Por qué tu especie necesitaba formas de matar oponentes sin importar su tamaño o fuerza? ¿Para qué se estaban preparando? Kira se detuvo en medio de la demostración, sujetando el cuchillo de entrenamiento con suavidad. A nuestro alrededor, 30 cadetes esperaban en silencio su respuesta. No nos estábamos preparando para nada, dijo Kira en voz baja. Estábamos sobreviviendo. Los humanos somos cazadores persistentes. Somos especialistas en resistencia, pero no somos los más grandes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más peligrosos. Durante la mayor parte de nuestra evolución, fuimos presa. Primates de tamaño mediano en un mundo lleno de criaturas con dientes más grandes, mandíbulas más fuertes, garras más afiladas y mejor armadura. Sobrevivimos gracias a nuestra inteligencia, al uso de herramientas y al desarrollo de técnicas que permitían a los débiles matar a los fuertes. Porque si no, moríamos. Estas técnicas con cuchillo no son ninguna innovación militar avanzada. Su desesperación se perfeccionó a lo largo de miles de años de ensayo y error por personas que no podían permitirse perder combates, porque perder significaba morir o, peor aún, ver morir a su familia. El salón de entrenamiento permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces Torvin dijo con su voz profunda y retumbante, «Los humanos son aterradores». Kira esbozó una pequeña sonrisa triste. «Sí, los somos. Pero ahora estamos de vuestro lado, así que son buenas noticias». El entrenamiento continuó. Las semanas se convirtieron en meses. Nuestra clase avanzó por el programa de la academia, aprendiendo tácticas, estrategia,
operaciones de armas combinadas y todo lo que un soldado necesita saber, más allá de simplemente clavar objetos afilados en el oponente. Pero lo que todos recordaban era su manejo del cuchillo. Ese manejo que convirtió a la aparentemente frágil Kira Tanon en una leyenda de la que los cadetes hablaban en voz baja. Ese manejo que los 12 sistemas estelares habían prohibido oficialmente porque hacía sentir inferiores a sus guerreros de élite. Ese manejo que había transformado a una chica que parecía que se rompería con una brisa en la cadete más peligrosa de la academia. Estuve allí el día que todo cambió. El día que supimos exactamente por qué las técnicas de Kira habían sido prohibidas. El día que descubrimos que la frágil y callada Kira Tanon, con sus grandes ojos verdes y su uniforme de 2 piezas, no solo era buena con el cuchillo, era legendaria. Y las leyendas, aprendí, suelen ser aterradoras una vez que se comprende la verdadera historia que hay detrás. Pero esa historia viene después. Esa historia involucra sangre, malas decisiones y la eficacia de las técnicas humanas con cuchillo cuando las hojas dejan de estar desafiladas para el entrenamiento y se vuelven extremadamente afiladas. Esa historia explica por qué 12 sistemas estelares prohibieron sus métodos y por qué otros 7 hicieron lo mismo. Esa historia es la razón por la que duermo con la puerta cerrada con llave, aunque Kira Tanon sea mi amiga y confíe plenamente en ella. Porque hay conocimientos que, una vez aprendidos, no se pueden olvidar. Hay habilidades que, una vez demostradas, no se pueden perder. Y hay especies cuya historia, su evolución y su capacidad para la violencia creativa, una vez que se comprende su verdadero significado, jamás se pueden volver a subestimar. Los humanos parecían frágiles. Los humanos parecían débiles. Los humanos parecían la especie más nueva, más joven y menos peligrosa de la coalición galáctica. Kira nos enseñó más. Y siempre estaré agradecido de que los humanos decidieran ser nuestros aliados en lugar de nuestros enemigos. Las sirenas de emergencia nos despertaron a las 3, resonando en el dormitorio como animales heridos. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, buscando mi equipo antes incluso de que mi cerebro procesara lo que ocurría. Todos los cadetes, a sus puestos de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Torben se estrelló contra la mampara de mi litera, ya medio equipado, con sus colmillos castañeteando nerviosamente. ¿Qué está pasando? ¿Nos están atacando? Saqueadores, gritó alguien desde el pasillo. Han traspasado el perímetro defensivo exterior. 3 naves, sus fuerzas de desembarco. Se me heló la sangre. Devastadores. La peor pesadilla de la coalición. Horrores insectoides que consumían todo lo orgánico a su paso, imposibles de negociar, casi imposibles de matar e implacables una vez que fijaban un objetivo. Se suponía que la academia era segura, protegida por una potencia de fuego capaz de arrasar una pequeña luna. Si los devastadores habían penetrado esas defensas, correríamos hacia nuestros puestos de emergencia, uniéndonos a la avalancha de cadetes que inundaba los pasillos. Los instructores gritaban órdenes, dirigiendo el tráfico, su calma profesional apenas disimulaba el terror que sentían por dentro. Porque todos sabían lo que los devastadores les hacían a los cadetes. Lo que les hacían a cualquiera que capturaran. El comandante Bray interceptó a nuestra unidad en el puesto de control de la armería. Las placas de su exoesqueleto se desplegaron en configuración de combate total. Escuchen atentamente. Una fuerza de asalto devastadora de aproximadamente 200 hombres ha penetrado en el sector 7. Las defensas automatizadas mantienen los sectores del 1 al 6, pero el 7 está comprometido. Estamos evacuando al personal no combatiente a través de los túneles de emergencia. Los cadetes defenderán las rutas de evacuación hasta que las naves de transporte abandonen el planeta, dijo el comandante Torben con una voz más firme de lo que yo me sentía. ¿Y las armas? Solo somos cadetes. No tenemos autorización para munición real. Las mandíbulas de Brax chasquearon en lo que podría haber sido humor negro. Autorización concedida. Ahora son soldados. Enhorabuena por su ascenso. Procuren no morir estúpidamente. Las puertas de la armería se abrieron, dejando al descubierto estantes repletos de armas reales. No equipo de entrenamiento, ni simuladores, sino auténticos rifles de plasma. Auténticas armas de proyectiles, auténticos explosivos y auténticos cuchillos. Cuchillos de combate. 30 centímetros de acero plegado con filos capaces de partir moléculas. Tomé un rifle, comprobé la carga y cargué pilas de repuesto en mi arnés. A mi lado,
Kira repitió los mismos movimientos con una eficiencia casi ensayada. Sus pequeñas manos revisaban las armas con la seguridad de quien lo hubiera hecho 1000 veces. Solo que no era así. Ninguno de nosotros lo había hecho. Éramos cadetes, estudiantes. Practicábamos la guerra. No la habíamos combatido hasta ahora. Nuestra unidad desplegados en el cruce del corredor Delta 7, una amplia intersección donde convergían 3 rutas de evacuación. Buena posición defensiva, múltiples líneas de visión, abundante cobertura. La instructora Piot nos posicionó eficientemente, su mente táctica por encima de su habitual curiosidad científica. Mantengan este cruce. Nada puede pasar. El personal médico está trasladando a los heridos por el corredor C. Los civiles están usando los corredores A y B. Mantengan la posición hasta que todos hayan pasado. Entendido. Entendido, instructora. Buena suerte, cadetes. Hagan que sus familias se sientan orgullosas. Entonces se fue, dejando a 30 estudiantes aterrorizados solos con armas y órdenes, y el sonido lejano de algo que gritaba mientras moría en algún lugar más profundo del complejo de la academia. Esperamos. Los minutos se sintieron como horas. Mi corazón latía con fuerza mientras mi instinto intentaba mantener un ritmo constante. Alguien detrás de mí rezaba en su lengua materna. Alguien más lloraba en silencio. Torben estaba a mi lado, agarrando su rifle con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. Kira estaba agachada cerca del frente, con el rifle a un lado, ambas manos sosteniendo cuchillos de combate. Cuchillos de verdad ahora, afilados. Las cuchillas de entrenamiento desafiladas fueron reemplazadas por armas letales. Kira, sí sé. ¿Qué haces? Usa el rifle. Eres buena con los cuchillos, pero los devastadores tienen armadura. Tienen alcance. No puedes simplemente. Me miró con esos enormes ojos verdes. Y dejé de hablar porque su expresión había cambiado. La cadete silenciosa que tropezaba con sus propios pies había desaparecido. Lo que me miraba era algo completamente distinto, algo concentrado, algo peligroso. Los rifles se encasquillan, dijo simplemente. Los rifles se quedan sin munición. Los rifles necesitan línea de visión y distancia. Los cuchillos siempre funcionan. Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos. No eran gritos humanos, ni nada que pudiera producir sonido. Era el chirrido, el chasquido, el chillido de los devastadores comunicándose, coordinándose, cazando. Aparecieron a la vuelta de la esquina como una pesadilla viviente. 10 de ellos, cada uno de 2,5 metros de armadura quitan y extremidades destrozadas, moviéndose con esa horrible velocidad a trompicones propia de las especies insectoides. Sus ojos compuestos reflejaban nuestras luces de posición en patrones fractales. Sus mandíbulas chasqueaban y goteaban enzimas digestivas que siseaban al tocar el suelo. ¡Fuego!, gritó alguien, y el pasillo estalló en una lluvia de plasma y proyectiles. 2 devastadores cayeron al instante, sus cadáveres destrozados por el fuego concentrado. Otros 3 se tambalearon, heridos, pero avanzando. El resto se dispersó, usando las paredes y el techo del pasillo con igual facilidad, atacándonos desde todos los ángulos. Simultáneamente, el rifle de Torben se sobrecalentó. Lo tiró al suelo, agarró su arma corta y siguió disparando. Otro cadete se quedó completamente paralizado, presa del terror. Un devastador saltó del techo, con sus 8 extremidades extendidas y las mandíbulas abiertas lo suficiente como para partir a alguien por la mitad. Kira se movió. No corrió hacia él. Correr sería demasiado lento. En cambio, hizo eso. Ese movimiento fluido e imposible en el que estaba en un lugar y luego no, y el ataque del devastador atravesó el vacío mientras el cuchillo de Kira encontraba la abertura entre las placas de carropa, en su garganta. La sangre verde salpicó. El devastador chilló, se retorció y murió. Otro la atacó por un costado. Se agachó, usando la misma técnica que contra Drenbach, y su segundo cuchillo le abrió el vientre desde el tórax hasta el abdomen. Se desplomó en un montón de extremidades convulsas y fluidos que resumaban. Entonces todo se volvió caótico. Más devastadores irrumpieron en la intersección. Demasiados. Disparamos hasta que los cañones brillaron rojos, hasta que se agotaron las municiones, hasta que los rifles se atascaron. El calor era sofocante. Los cadetes retrocedieron, reagrupándose y formando una línea defensiva más compacta. Alguien gritaba órdenes,
pero no podía oírlas entre el fuego de las armas, los alaridos de los devastadores y el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Un devastador rompió nuestra línea, dirigiéndose directamente al corredor de evacuación donde aún trasladaban a los heridos. Torben se abalanzó sobre él, intentando derribar algo que le sacaba 136 kilos. Cayeron juntos, rodando, las extremidades del devastador cortando, la armadura de Torben resquebrajándose, la sangre salpicando. Kira llegó antes de que pudiera siquiera comprender lo que sucedía. Su cuchillo encontró el grupo de ojos del devastador, el punto débil que el ataque de Torben había dejado al descubierto. Clavó la hoja profundamente, la giró, la retiró, y el devastador dejó de moverse. «¡Atrápenlo!», gritó, ya girando hacia la siguiente amenaza. Agarré a Torben y lo arrastré detrás de nuestra línea defensiva. Su armadura estaba hecha jirones. La sangre brotaba de una docena de cortes, pero estaba vivo. Apenas. Los devastadores seguían llegando. Seguimos luchando. Murieron cadetes. Vi a J, el Sepran con quien había entrenado el primer día, ser arrastrado por un grupo de 3 devastadores que lo despedazaron antes de que nadie pudiera reaccionar. Vi a una instructora que no conocía cargar contra la masa con solo un cuchillo de combate y furia, llevándose consigo a 2 devastadores antes de que el tercero acabara con ella. Vi valentía, terror, desesperación y violencia más allá de todo aquello para lo que nuestro entrenamiento nos había preparado. Y vi a Kira Tannon convertirse en algo salido de una pesadilla. Se movía entre los devastadores como si fueran muñecos de entrenamiento. Cada movimiento preciso, eficiente, letal. Sin movimientos desperdiciados, sin vacilación, sin miedo, solo fría violencia mecánica ejecutada con precisión quirúrgica. Sus cuchillos encontraban articulaciones, ojos, cúmulos nerviosos, los pequeños huecos donde ni siquiera la armadura de los devastadores podía proteger los órganos vitales. No luchaba contra ellos. Los eliminaba. Los dejaba inoperativos con la misma eficiencia casual con la que la mayoría de la gente borra archivos. Un devastador se abalanzó sobre ella con esas horribles mandíbulas se abrieron de par en par. Se colocó dentro de su alcance. Ambos cuchillos se movían en patrones cruzados demasiado rápidos para seguirlos. Y de repente le faltaban 3 extremidades y la mayor parte de la cabeza. Otro intentó agarrarla por detrás. Giró, se dejó caer, se levantó, y le faltaba todo lo que estaba debajo de su caparazón. Cuando terminó, un tercero logró golpearla. Una de sus afiladas extremidades le trazó una línea en el hombro que debería haberle arrancado el brazo. Simplemente cambió su peso, redirigió el impulso del ataque en un lanzamiento que hizo que el devastador se estrellara contra 2 de sus compañeros, y entonces los 3 murieron antes de poder zafarse. No era humano. No podía ser humano. Ninguna especie debería ser capaz de moverse así, pensar así, matar así con tal absoluta ausencia de remordimiento o vacilación. Pero era humana. Esa era la parte aterradora. Era exactamente humana. Esto era lo que hacían los humanos cuando los acorralaban. Esto era lo que miles de años de ser especie expresa habían creado. No solo las técnicas, sino la psicología. El frío cálculo que decía que la supervivencia importaba. Más que honor, más que deporte, más que darles a los oponentes una oportunidad justa. Al cuchillo no le importa tu tamaño. Ella lo había dicho. Lo entendí. Ahora, al cuchillo tampoco le importa tu armadura, cuántas extremidades tengas, tu velocidad, tu aspecto. Al cuchillo solo le importa encontrar tus puntos débiles y abrirlos con eficacia. Y Kira sabía dónde sangraba todo. La batalla duró unos 20 minutos. Parecieron horas. Cuando las torretas de defensa automáticas finalmente volvieron a funcionar y comenzaron a aniquilar a los devastadores restantes con plasma pesado sostenido, solo quedábamos 14 cadetes de 30. La mayoría estaban heridos. 2, de gravedad. Torben estaba inconsciente, pero estable. Yo tenía cortes y quemaduras, y no recordaba bien cómo me había hecho la mayoría. Kira estaba de pie en el centro del cruce, cubierta de sangre verde y algo de sangre morada que podría ser suya, con ambos cuchillos aún preparados, el pecho agitado por el esfuerzo. A su alrededor yacían 17 muertos. Devastadores. 17.
De un pequeño cadete humano con 2 cuchillos y un entrenamiento que 12 sistemas estelares habían prohibido por ser demasiado efectivo. El comandante Bra llegó con refuerzos justo cuando los equipos médicos se apresuraban a ayudar a los heridos. Observó la escena, los cuerpos, los supervivientes, la carnicería. Sus ojos compuestos se fijaron en Kira. Cadete Tannon, informe. 17 bajas confirmadas. El comandante usó armas blancas tras un fallo en el rifle. No hubo bajas civiles en esta posición. Rutas de evacuación despejadas. 17 Brax repitió lentamente con los cuchillos. Sí, comandante. Entiende que esto será documentado y analizado. El mando revisará las grabaciones de seguridad. Sí, comandante. Entiende que esto podría resultar en que otros sistemas estelares prohíban sus técnicas. El colectivo devastador tiene observadores en toda la coalición. Verán lo que hizo. Lo reportarán. Habrá consecuencias diplomáticas. La expresión de Kira no cambió. Con respeto, comandante, no me importa. Hice lo que me entrenaron para hacer. Protegí a mi unidad. Mantuve la línea. Si la gente quiere prohibir, los métodos que mantuvieron con vida a 14 cadetes esta noche son su elección. Pero no me disculparé por haber sobrevivido, ni por asegurarme de que mis amigos también lo hicieran. Las mandíbulas de Bra chasquearon en lo que podría haber sido una señal de aprobación. Nadie te pide que te disculpes, cadete. Simplemente me aseguro de que comprendas las consecuencias. Te has convertido en algo que la galaxia teme. Una humana con habilidades con la espada, imparable en combate cuerpo a cuerpo, letal sin importar las ventajas del oponente. A partir de este momento, eres más peligroso que la mayoría de los guerreros de élite de las especies. ¿Qué se siente? Kira finalmente bajó sus cuchillos. Le temblaban las manos. Una descarga de adrenalina la golpeaba con fuerza. Aterrador, comandante. Se siente absolutamente aterrador. Bien. El miedo es sabiduría. Acéptalo. Bra se giró para dirigirse a todos nosotros. Ustedes, cadetes, actuaron con honor esta noche. Resistieron contra todos los pronósticos. Salvaron cientos de vidas. Ya no son estudiantes. Son soldados. Bienvenidos a la guerra. Los equipos médicos se llevaron a Torben y a los demás pacientes críticos. Los ingenieros aseguraron el pasillo. Limpieza. Los equipos comenzaron el sombrío trabajo de documentar y retirar los cuerpos. Regresamos a los dormitorios, demasiado exhaustos y traumatizados para procesar lo que acababa de suceder. Encontré a Kira en las duchas 1 hora después, aún con su armadura, sentada bajo el agua fría con las rodillas pegadas al pecho. La sangre morada era suya. Una profunda herida le cruzaba el hombro. Los médicos la habían cerrado, pero la cicatriz sería permanente. Me senté a su lado, sin importarme mojarme. Nos salvaste. Lo sabes, ¿verdad? Sin ti, estaríamos todos muertos. Maté a 17 seres sensibles, dijo en voz baja. Eran devastadores, especies hostiles, amenazas existenciales, pero estaban vivos y yo los extinguí. Y lo hice con eficiencia y precisión, y no sentí nada mientras lo hacía. ¿Qué clase de persona soy? Una soldado, dije. Una protectora, una humana haciendo lo que mejor saben hacer los humanos, sobrevivir contra todo pronóstico. Mi abuela me contaba historias, dijo Kira, con la voz apenas audible sobre el agua. Sobre guerras en la tierra antes del contacto, sobre soldados que volvían a casa y no podían dormir porque recordaban cada rostro, cada persona que habían matado a cada instante. Dijo que las técnicas con cuchillo eran efectivas, pero tenían un precio. Cuando matas a alguien con cuchillo, te acercas mucho. Ves sus ojos. Sientes su último aliento. Es una intimidad que no se consigue disparando a alguien a distancia. Dijo que aprender las técnicas implicaba aceptar ese precio. Creí entenderlo. No era así. No tenía palabras para describirlo. No tenía sabiduría, consuelo ni filosofía que pudiera ayudar. Así que me senté con ella bajo el agua fría hasta que dejó de temblar y empezó a amanecer. La academia celebró un servicio conmemorativo 3 días después. 16 cadetes y 4 instructores fueron honrados por su sacrificio. Torben se recuperó lo suficiente para asistir. Llevaba el brazo derecho en una manga de regeneración y los colmillos limados donde uno se había roto durante el combate. Después, el mando celebró otra ceremonia.
Una ceremonia sencilla, pequeña, solo los supervivientes de Corridor Junction Delta 7 y varios oficiales de la coalición con uniformes elegantes y demasiadas medallas. Nos dieron condecoraciones, medallas al valor, por resistir bajo fuego, por evitar bajas civiles, el reconocimiento militar estándar. Luego le dieron algo más a Kira, un documento sellado con marcas de clasificación que leyó ante la mirada de todos. Palideció. Miró a los oficiales de la coalición. ¿Es una broma? No, cadete Tannon. Con efecto inmediato, sus técnicas con cuchillo quedan clasificadas como métodos de combate prohibidos según la sección 742 del Código Militar de la Coalición. No podrán enseñarse a ninguna especie que no sea humana sin autorización expresa del mando. Se prohíbe la demostración pública. La documentación escrita debe guardarse en bases de datos clasificadas. Informaremos de esta decisión a 19 sistemas estelares, lo que eleva la prohibición total a 31 sistemas. Están prohibiendo lo que nos mantuvo con vida, dijo Kira, con la voz temblorosa de ira. ¿Prohíben los métodos que salvaron a 14 cadetes? ¿Por qué? ¿Porque son demasiado efectivos? ¿Porque hacen que sus guerreros de élite se sientan inferiores? El oficial, un almirante Centauri cuyos tentáculos estaban dispuestos en formación diplomática formal, respondió con calma. Estamos restringiendo métodos que socavan fundamentalmente el tejido social de múltiples especies de la coalición. Las culturas guerreras no pueden funcionar si cualquiera con el entrenamiento adecuado en el uso del cuchillo puede matar a sus campeones. Las sociedades basadas en el honor no pueden mantener la estabilidad si la victoria la gana quien entrena más duro en lugar de quien es físicamente superior. Demostraste que un humano de 40 kilos con cuchillos es más letal que los devastadores blindados. ¿Entiendes lo desestabilizador que es ese conocimiento? Lo entiendo perfectamente. Kira dijo, entiendo que prefieran mantener jerarquías cómodas en lugar de adaptarse a métodos de combate efectivos. Entiendo que prefieran preservar las tradiciones culturales a salvar vidas. Entiendo que la coalición valora la política por encima de la supervivencia práctica. Eso no es. Es exactamente eso. La voz de Kira atravesó la protesta de los oficiales como sus cuchillos cortaban la armadura. ¿Viste el pie? Nos miró, a sus compañeros supervivientes, a los cadetes que había salvado. Luego volvió a mirar a Bra y a los oficiales reunidos. Con una condición, que todos a quienes entrene reciban toda la información. Que conozcan el coste psicológico, la carga moral, lo que significa matar a alguien tan cerca como para sentir su latido. Basta. Nada de mentiras, nada de propaganda, solo la verdad. Que elijan esto sabiendo exactamente lo que eligen. De acuerdo, dijo Bra de inmediato. Entonces acepto. Eso fue hace 3 años. Me quedé con la unidad de Kira. Torben también. Y la mayoría de los supervivientes de Junction Delta 7. Aprendimos las técnicas de su abuela, las adaptamos a nuestras diferentes fisiologías, practicamos hasta que los movimientos se convirtieron en instinto. Nos hemos desplegado 17 veces desde entonces, siempre en misiones clasificadas, siempre en situaciones críticas, siempre regresando a casa cuando las fuerzas convencionales decían que era imposible. La prohibición ahora se extiende a 47 sistemas estelares. Al parecer, los devastadores han puesto precio a la cabeza de los especialistas humanos en armas blancas. Los incidentes diplomáticos son frecuentes. No nos importa. Porque esto es lo que aprendí de Kira Tannon, la frágil cadete que se convirtió en la soldado más peligrosa de la coalición. Los humanos sobrevivieron gracias a su adaptabilidad, inteligencia y absoluta tenacidad ante las amenazas. Transformaron su fragilidad en una ventaja. Desarrollaron técnicas efectivas a pesar de las desventajas físicas. Perfeccionaron la violencia hasta convertirla en un arte, pues no les quedaba otra opción, ya que el fracaso significaba la extinción. Y al unirse a la coalición galáctica, aportaron todo ese conocimiento acumulado, todas esas estrategias de supervivencia aprendidas con tanto esfuerzo, toda esa letalidad creativa, y la ofrecieron como un regalo. Algunas especies rechazaron ese regalo, lo tacharon de deshonroso, injusto y poco solidario. Esas especies no comprenden lo que los humanos entienden instintivamente. La supervivencia no se trata de honor. No se trata de combates justos ni de igualdad de oportunidades. Se trata de sobrevivir al final de la batalla. Se trata de proteger a quienes importan. Se trata de hacer lo que sea necesario, lo que sea que salve vidas, lo que sea que cumpla con su cometido.
Las técnicas de cuchillo de Kira fueron prohibidas porque eran demasiado efectivas, porque amenazaban las ideas preconcebidas sobre fuerza, poder y destreza militar. Pero siguen aquí, se siguen enseñando, se siguen usando, siguen salvando vidas en oscuros pasillos y batallas desesperadas donde la sabiduría convencional falla. Y cada vez que algún dignatario se queja de los métodos de combate humanos, cada vez que otro sistema estelar nos añade a su lista de técnicas prohibidas, cada vez que los políticos discuten sobre sensibilidad cultural y tradiciones guerreras, recuerdo a 17 devastadores muertos y 14 cadetes supervivientes. Recuerdo a una chica 90B con enormes ojos verdes que se movía como el humo y mataba como un rayo. Recuerdo haber aprendido que las armas más peligrosas no son las más grandes, ni las más llamativas, ni las más avanzadas tecnológicamente. A veces, el arma más peligrosa es solo un filo en manos expertas, empuñada por alguien que entiende que la supervivencia importa más que el orgullo, que proteger a los demás importa más que la gloria personal, que hacer lo que funciona importa más que hacer lo que es cómodo. Dijeron que solo era una cadete frágil. Tenían razón en lo de cadete. Se equivocaron estrepitosamente en todo lo demás. Y agradezco cada día que los humanos decidieran ser nuestros amigos en lugar de nuestros enemigos. Porque si hay algo más aterrador que un humano con un cuchillo, es toda una especie humana que pasó miles de años perfeccionando el arte de convertir las desventajas físicas en ventajas letales. Kira Tanon me enseñó esa lección. Nunca la olvidaré.